En una ciudad donde el comercio de telas y sedas era el corazón de la economía, vivía un sastre llamado Omar, reconocido por confeccionar trajes para los hombres más importantes de la región. Su tienda ocupaba 3 plantas de un edificio antiguo en el centro, y sus vitrinas exhibían terciopelos, brocados y linos importados que brillaban bajo la luz del sol. Omar había heredado el negocio de su padre, quien a su vez lo heredó del suyo, y se sentía orgulloso de continuar con esa tradición familiar que ya llevaba 4 generaciones. Pero Omar tenía una obsesión que lo consumía. Necesitaba un hijo varón que continuara el legado. Cada noche, mientras cerraba la tienda y revisaba las cuentas del día, miraba las fotografías de sus ancestros colgadas en la pared de su oficina y se preguntaba si su linaje terminaría con él. Estaba casado con Amina, una mujer de temperamento tranquilo y manos hábiles, que lo ayudaba en el negocio bordando los detalles más delicados de las prendas. Habían pasado 5 años de matrimonio sin que Amina quedara embarazada, y la presión de la familia de Omar crecía con cada reunión, con cada comentario disfrazado de preocupación. Fue durante el 6.º año cuando Amina finalmente sintió los primeros síntomas. El mareo llegó una mañana mientras preparaba el desayuno y tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Omar, al verla pálida, llamó de inmediato al médico de la familia. Cuando el doctor confirmó el embarazo, Omar no pudo contener la emoción. Abrazó a Amina con una fuerza que casi la dejó sin aire. Pero luego, esa misma noche, cuando estaban solos en la habitación, le dijo algo que ella jamás olvidaría. Amina, si nace un varón, te construiré la casa más hermosa de la ciudad, pero si es una niña. Hizo una pausa, mirándola fijamente. Tendrás que marcharte. No puedo permitir que mi apellido se pierda en manos de un yerno que no conozco, que no ha trabajado ni un solo día en este negocio. Amina sintió que el mundo se detenía. Intentó argumentar, recordarle que un hijo o una hija eran igual de valiosos, pero Omar ya había tomado su decisión. Así son las cosas, dijo él, dándole la espalda y apagando la luz. Los meses pasaron y el vientre de Amina creció. Ella trabajaba menos horas en la tienda, pero nunca dejó de bordar. De hecho, comenzó a bordar con más dedicación que nunca, como si cada puntada fuera una plegaria silenciosa. Bordaba flores, pájaros, constelaciones enteras en pañuelos y manteles que luego guardaba en un baúl de madera. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que esas piezas serían importantes algún día. Cuando llegó el momento del parto, Omar esperaba afuera de la habitación, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. La partera salió finalmente, con una expresión que no revelaba nada, y le dijo: «Es una niña sana y hermosa». Omar no respondió, simplemente asintió. Entró a ver a Amina por un momento, miró a la bebé sin tocarla y salió de la casa. Durante las siguientes 2 semanas, Omar apenas habló. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina estrecha y un patio trasero con un árbol de granadas. No era lujosa, pero tenía lo necesario. Omar dejó algo de dinero, suficiente para unos meses, y antes de irse, pronunció las palabras del divorcio según la tradición. Amina no lloró frente a él, esperó a que se fuera, cerró la puerta, y solo entonces permitió que las lágrimas cayeran. Los primeros meses fueron duros. Amina intentó vender algunos de los bordados que había hecho durante el embarazo, pero el mercado estaba saturado. Muchas mujeres bordaban, y ella no tenía la reputación ni los contactos para destacar. El dinero que Omar le había dejado se acababa rápidamente y comenzó a racionar la comida. Comía una vez al día para que su hija, a quien llamó Salma, tuviera suficiente leche. Una tarde, mientras Salma dormía en su cuna, alguien tocó la puerta. Amina abrió y encontró a una anciana apoyada en un bastón tallado con figuras de animales. La mujer tenía el rostro surcado de arrugas profundas y ojos que brillaban con una claridad inquietante para alguien de su edad. «Disculpa, hija», dijo la anciana con voz rasposa. «Llevo caminando desde el amanecer y no he probado bocado. ¿Tendrías algo para una vieja cansada?» Amina dudó. En su despensa solo quedaba media hogaza de pan, la última hasta que consiguiera algo de dinero. Pero algo en la mirada de la anciana le impidió cerrar la puerta. «Pasa», le dijo, y le ofreció el pan junto con un vaso de agua. La anciana comió despacio, con una gratitud silenciosa que llenaba la pequeña cocina. Cuando terminó,
Se puso de pie con dificultad y dijo: «No tengo dinero para pagarte, pero tengo algo que tal vez te sirva más». De entre los pliegues de su capa oscura, sacó una máquina de coser antigua, de hierro forjado, con detalles dorados que formaban patrones de hojas y enredaderas. Era sorprendentemente pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba como si estuviera hecha de plomo. Si te está atrapando esta historia, déjame un comentario contándome qué pensás que va a pasar con esa máquina. Y si querés más historias así, suscríbete al canal para no perderte nada. «Esto perteneció a mi abuela», dijo la anciana. «No es una máquina común, pero debes usarla con cuidado y nunca, nunca dejes que la codicia te domine». Antes de que Amina pudiera hacer preguntas, la anciana salió por la puerta y desapareció por el camino polvoriento. Amina observó la máquina durante horas. En la base había grabados minúsculos, casi imperceptibles, de figuras que parecían bailar. Esa noche, después de acostar a Salma, decidió probarla. Tenía retazos de tela que había traído de la casa de Omar y pensó en hacer un pequeño vestido para la niña. Preparó los hilos, colocó la tela bajo la aguja, pero estaba tan cansada que apenas pudo dar 3 puntadas antes de quedarse dormida en la silla. Cuando despertó al amanecer, lo que vio la dejó paralizada. El vestido estaba terminado. No solo eso, era una obra maestra. Las costuras eran perfectas, invisibles, y alguien había añadido un bordado en el cuello que representaba un jardín lleno de mariposas. La tela, que era simple algodón blanco, ahora tenía un brillo sutil, como si hubiera sido tratada con algo especial. Amina revisó toda la casa buscando una explicación. Nadie había entrado, las puertas y ventanas estaban cerradas. Durante los siguientes días, Amina experimentó con la máquina. Cada noche dejaba tela e hilo preparados, y cada mañana encontraba una prenda terminada, siempre con detalles que ella nunca había planeado. Un bolsillo secreto, un dobladillo con hilo de oro, un botón de nácar donde debía haber uno de madera. Las prendas no solo eran hermosas, eran perfectas. Comenzó a venderlas en el mercado, pero con cuidado. No quería llamar demasiado la atención. Cobraba precios justos, nunca excesivos, y con el dinero compraba comida, ropa para Salma, y guardaba un poco para el futuro. La vida mejoró. No eran ricas, pero tampoco pasaban hambre. Salma creció rápido. Era una niña curiosa, de ojos grandes y risa fácil. A los 4 años ya ayudaba a su madre organizando los hilos por colores. A los 7 dibujaba diseños en papel y le preguntaba a Amina si podía coserlos. La niña no sabía nada sobre la máquina mágica. Para ella, su madre era simplemente la mejor costurera del mundo. Pero una noche, cuando Salma tenía 11 años, no pudo dormir. Había tenido una pesadilla y bajó a la cocina a buscar agua. Escuchó un sonido extraño viniendo del taller donde su madre trabajaba. Un zumbido suave, rítmico, acompañado de algo que parecían risas diminutas. Salma se acercó en silencio y miró por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Sobre la mesa, junto a la máquina de coser, había pequeñas figuras luminosas, no más altas que su dedo meñique, moviéndose a una velocidad imposible. Tenían forma humana, pero sus cuerpos brillaban con una luz azul pálida. Trabajaban en conjunto, pasándose hilos, cortando tela con tijeras minúsculas, riendo y susurrando en un idioma que Salma no reconocía. Al día siguiente, Salma le contó a su madre lo que había visto. Amina se quedó callada por un largo momento y luego suspiró profundamente. «Supongo que era inevitable que lo descubrieras», dijo. Le contó toda la historia, la anciana, la máquina, las criaturas que trabajaban cada noche. «Son espíritus del tejido», explicó Amina. «Según la anciana, están atados a esta máquina por una deuda antigua y solo pueden ser liberados cuando el secreto es revelado por alguien de corazón puro». Salma escuchó con atención, sus ojos brillando con fascinación. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó. Esa noche, la anciana regresó. Esta vez venía acompañada de una luz tenue que parecía flotar a su alrededor. «El pacto se ha roto», anunció. «Las criaturas pronto partirán, pero antes tienen permitido conceder un último deseo». Amina sintió pánico. Ese era su sustento. Sin la máquina, ¿cómo mantendría a Salma? Pero antes de que pudiera hablar,
Salma se adelantó. «Quiero que me enseñen», dijo la niña con voz firme. «Quiero aprender todo lo que saben sobre coser, bordar, diseñar. No quiero que se vayan sin dejarme ese regalo». La anciana sonrió, y por primera vez desde que la conocieron, pareció realmente complacida. «Sabia decisión, pequeña. La verdadera riqueza no está en lo que otros hacen por ti, sino en lo que aprendes a hacer por ti misma». Durante 3 meses, cada noche, las criaturas enseñaron a Salma, le mostraron técnicas olvidadas, le enseñaron a ver las fibras de la tela como si fueran ríos de energía, le susurraron los secretos de los tintes naturales y las puntadas que podían hacer que una prenda durara generaciones. Salma absorbía cada lección con una dedicación que sorprendía incluso a su madre. Cuando las criaturas finalmente partieron, despidiéndose con un destello de luz que iluminó toda la casa, Salma ya no era una niña. Era una artesana en formación, y aunque la máquina seguía allí, ya no trabajaba sola. Ahora era solo una máquina, hermosa y antigua, pero ordinaria. Salma continuó el negocio de su madre, pero lo llevó más allá. Experimentó con nuevos diseños, mezcló estilos tradicionales con ideas modernas que veía en las revistas que llegaban de la capital. A los 18 años, ya tenía clientas de otras ciudades que viajaban específicamente para encargarle vestidos. A los 23, había abierto su propio taller con 5 empleadas. A los 27, su nombre era conocido en todo el país. Amina, ahora con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, observaba a su hija con un orgullo que no cabía en su pecho. Habían pasado de aquella casita junto al río a una propiedad más grande en el centro de la ciudad, con jardines y fuentes. Pero Salma nunca olvidó de dónde venían. Cada mes donaba ropa a orfanatos y asilos. Cada año organizaba talleres gratuitos para enseñar a mujeres necesitadas el oficio de la costura. Fue durante uno de esos talleres cuando Amina vio a un hombre entre la multitud de personas que esperaban recibir ayuda. Estaba en la fila para recibir ropa, encorvado, con un bastón y ropas raídas. Cuando llegó su turno, Amina lo reconoció. Era Omar. No lo había visto en casi 30 años. El hombre que una vez fue el orgulloso dueño de la mejor sastrería de la ciudad, ahora parecía una sombra de sí mismo. Sus manos temblaban y su mirada era la de alguien que ha perdido todo. «Omar», dijo Amina suavemente. Él levantó la vista y en sus ojos hubo un destello de reconocimiento seguido de vergüenza profunda. «Amina, yo no esperaba verte aquí». «¿Qué pasó?», preguntó ella, sin rastro de rencor en su voz. Omar bajó la cabeza. «Después de que te fuiste, me volví a casar. Tuve el hijo que quería. Lo llamé Rashid y lo crié para que tomara mi lugar». Hizo una pausa, con la voz quebrándose. «Lo entrené desde niño, le di todo. Pero conforme creció, se volvió diferente, descuidado, arrogante. Se juntó con malas compañías. Empezó a apostar, a beber. Yo intenté corregirlo, pero él me gritaba, me decía que era un viejo amargado. Cuando cumplió 25, le di el control del negocio pensando que la responsabilidad lo enderezaría». Omar tragó saliva con dificultad. En menos de 3 años, lo perdió todo. Vendió las telas a precios ridículos para pagar deudas de juego. Dejó de pagar a los proveedores. Los clientes se fueron. Cuando intenté intervenir, me echó de mi propia tienda. La última vez que lo vi, me dijo que era un estorbo. El edificio fue rematado por los acreedores hace 2 años. Desde entonces he vivido de la caridad. Amina lo escuchó en silencio. Debería haber sentido satisfacción, una confirmación de que su sufrimiento había sido vengado por la vida misma. Pero lo que sintió fue algo más complejo. Una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y una extraña paz al saber que ella y Salma habían construido algo mejor. «Ven conmigo», dijo Amina. Lo llevó hasta donde estaba Salma, que acababa de terminar de enseñar un punto de bordado a un grupo de mujeres mayores. «Salma», dijo Amina, «hay alguien a quien debes conocer. Este es Omar, tu padre». Salma miró al anciano frente a ella. Había crecido escuchando historias sobre él, la mayoría dolorosas. Pero la mujer que era ahora, la que había sido moldeada por la enseñanza de seres mágicos y el ejemplo de su madre, veía más allá del resentimiento. «¿Tienes dónde quedarte?»,
preguntó Salma. Omar negó con la cabeza. Entonces quédate con nosotras. Hay una habitación en la casa que no usamos. Y mañana, si querés, podés ayudar en el taller. Siempre necesitamos a alguien que sepa de telas. Omar lloró. No pudo evitarlo. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras repetía: no merezco esto. No merezco tu bondad. No se trata de merecer, dijo Salma. Se trata de elegir ser mejores que nuestras circunstancias. En los meses siguientes, Omar se integró lentamente a la rutina del taller. No podía coser como antes. Sus manos ya no tenían la firmeza, pero podía organizar, podía aconsejar, podía contar historias sobre técnicas antiguas que Salma encontraba fascinantes. Y cada noche, antes de dormir, se sentaba en el pequeño jardín de la casa y miraba las estrellas, preguntándose cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. Un día, mientras revisaba unas telas en el depósito, encontró la vieja máquina de coser que había iniciado todo. Estaba en un estante alto, cubierta de polvo pero bien cuidada. Pasó sus dedos por los grabados y sintió una calidez extraña emanando del metal. Esa máquina tiene una historia, dijo Salma, apareciendo detrás de él. Me gustaría escucharla, respondió Omar, y Salma se la contó. Le habló de la anciana, de las criaturas mágicas, de las noches de aprendizaje. Le contó cómo su madre nunca había usado esa magia para volverse rica, sino solo para sobrevivir con dignidad. Le explicó que la verdadera lección no estaba en la magia, sino en la sabiduría de saber cuándo dejar ir el poder y confiar en el propio esfuerzo. Omar escuchó con atención, y cuando Salma terminó, dijo algo que nunca había dicho en su vida. Me equivoqué. Me equivoqué en todo lo que valoraba. Pensé que un apellido era lo más importante. Pensé que un hijo varón garantizaba un legado. Pero el legado no está en el nombre, está en las acciones, en los valores que transmitís, en las vidas que tocas. Salma puso una mano en el hombro de su padre. Lo importante es que ahora lo entendés. Los años pasaron. Salma expandió su negocio, abrió escuelas de costura en diferentes ciudades, publicó libros sobre técnicas de diseño. Se casó con un arquitecto que compartía su visión de ayudar a comunidades desfavorecidas, y juntos iniciaron proyectos que combinaban diseño textil y construcción sostenible. Amina vivió para ver a sus nietos, que crecieron escuchando la historia de la máquina mágica como si fuera un cuento de hadas. Omar pasó sus últimos años en paz, trabajando en el taller hasta que su salud ya no se lo permitió. Antes de morir, reunió a Salma y a Amina y les dijo: gracias por enseñarme que el verdadero valor de una persona no está en su género ni en su herencia, sino en su corazón. Salma, sos el hijo que siempre necesité, no porque seas hombre o mujer, sino porque sos buena, sabia y generosa. Perdóname por haber tardado tanto en verlo. La máquina de coser sigue en la casa, ahora como una reliquia familiar. Salma a veces la mira y recuerda esas noches mágicas de su infancia. Sus hijos le preguntan si la historia es real y ella siempre responde: la magia más real no es la que hace aparecer cosas de la nada, sino la que transforma a las personas. Si llegaste hasta acá y te quedas pensando en esta historia, suscríbete al canal y compartila con alguien que necesite escucharla. En un pueblo olvidado por el tiempo, vivía un hombre llamado Karim, cuyo corazón se había vuelto piedra. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que sonreía y abrazaba a su esposa Amina con ternura. Pero algo se rompió dentro de él el día que nació su primera hija, y luego la segunda, y después la tercera. 4 veces más se repetiría la escena: el llanto de un bebé, la voz de la partera diciendo «es niña», y el rostro de Karim transformándose en una máscara de ira. 8 hijas en total, 8 decepciones, según él. 8 razones para levantar la mano contra Amina cada vez que el destino le negaba el hijo varón que tanto ansiaba. Amina aprendió a reconocer los sonidos de la violencia que venía: el portazo, los pasos pesados. Aprendió a proteger su vientre cuando estaba embarazada y a proteger a sus hijas cuando no lo estaba. Las niñas crecieron escuchando los gritos de su madre, viendo cómo su padre las miraba con desprecio, sintiendo que su existencia era un error que debían compensar trabajando sin descanso. La mayor, Leila, tenía apenas 12 años, pero sus manos estaban curtidas como las de una mujer de 40. Las demás la seguían en fila,
cada una cargando responsabilidades que no correspondían a su edad. El pueblo conocía la situación, pero nadie intervenía. En esos lugares, lo que ocurre dentro de una casa es sagrado, aunque dentro de esas paredes sagradas se cometan las peores injusticias. Algunas mujeres murmuraban en el mercado, algunos hombres movían la cabeza con desaprobación, pero nadie hacía nada. Karim era respetado porque tenía tierras, porque su voz era fuerte, porque los hombres como él siempre encuentran la manera de ser respetados aunque no lo merezcan. Amina nunca pensó en irse. ¿A dónde podría ir una mujer con 8 hijas en un lugar donde las mujeres solas no sobreviven? Además, en el fondo de su corazón maltratado, todavía guardaba la esperanza de que Karim cambiara. Rezaba todas las noches, no por ella sino por sus hijas, para que algún día su padre las mirara con amor en lugar de reproche. Pero los años pasaban y la situación empeoraba. Karim comenzó a beber, comenzó a desaparecer por días enteros. Cuando regresaba, la violencia era peor. Entonces Amina quedó embarazada por 9ª vez. Tenía 42 años y su cuerpo estaba agotado. El médico del pueblo le advirtió que el embarazo era de alto riesgo, que debía guardar reposo. Pero el reposo era un lujo que no podía permitirse. Las hijas mayores trabajaban en el campo, las medianas cuidaban de las pequeñas, y Amina seguía cocinando, limpiando, cargando agua del pozo, aunque su vientre crecía y su espalda gritaba de dolor. Karim, al enterarse del embarazo, dijo algo que heló la sangre de todos en la casa. Reunió a la familia una noche y habló con una frialdad que era peor que sus gritos. Esta es la última oportunidad. Si nace otra niña, me iré y no volverán a verme. Vivirán solas, sin mi protección, sin mi apellido. Veremos cómo sobreviven. Las niñas más pequeñas comenzaron a llorar. Las mayores apretaron los puños. Amina solo bajó la cabeza, sintiendo el peso de una amenaza que sabía que él cumpliría. Los meses de ese embarazo fueron los más oscuros. Amina desarrolló complicaciones, sangrados que la asustaban, dolores que la doblaban en dos. Las hijas hacían turnos para cuidarla, sacrificando su propio descanso. Leila, la mayor, dejó de ir a la escuela definitivamente para encargarse de la casa. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo porque alguien tenía que hacerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate, porque lo que viene va a cambiarte la forma de ver las cosas. Y si querés más historias que te hagan reflexionar sobre la vida, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguna. Una noche, cuando Amina estaba en su 7º mes de embarazo, el dolor se volvió insoportable. No era el dolor del parto, sino algo diferente, algo aterrador. Las niñas corrieron a buscar al médico, pero él vivía lejos, y la noche estaba oscura. Karim no estaba en casa, como de costumbre. Leila tomó las riendas, hirvió agua, preparó sábanas limpias, sostuvo la mano de su madre mientras ésta gritaba. Las hermanas menores rezaban en un rincón, aterrorizadas. El médico llegó 2 horas después. Su rostro serio les dijo todo lo que necesitaban saber antes de que abriera la boca. La situación es grave, dijo. El bebé está en posición incorrecta y tu madre ha perdido mucha sangre. Necesita ir al hospital de la ciudad inmediatamente. Pero la ciudad estaba a 3 horas de camino en un vehículo que ellos no tenían. El médico fue a buscar ayuda mientras las niñas se quedaban junto a su madre, viéndola palidecer con cada minuto que pasaba. Amina, en un momento de lucidez entre el dolor, llamó a sus hijas. Las reunió alrededor de su cama y les habló con una voz tan débil que tuvieron que acercarse para escucharla. Escúchenme bien, dijo. Si yo no sobrevivo esta noche, prométanme que se cuidarán entre ustedes. No dejen que nadie las separe. Son todo lo que tienen en este mundo. Su padre está perdido, pero ustedes tienen algo que él nunca tendrá. Tienen amor verdadero entre ustedes. Eso las hará más fuertes que cualquier hombre. Las niñas lloraban y le decían que no hablara así, que ella iba a estar bien. Pero Amina continuó. Y si el bebé sobrevive, cuídenlo también. No importa si es niño o niña, será su hermano o hermana y necesitará de ustedes. No repitan los errores de su padre, no le enseñen a despreciar a nadie. Leila, entre lágrimas, le prometió que cuidaría de todos. Las demás asintieron, formando un círculo alrededor de esa cama donde su madre luchaba por su vida. Finalmente llegó un camión.
El médico había conseguido que un vecino los llevara. Subieron a Amina con cuidado, y las niñas mayores fueron con ella. Karim seguía sin aparecer. Durante todo el trayecto hasta el hospital, Amina entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, solo repetía una cosa: cuiden al bebé, cuiden al bebé. Las niñas se aferraban a esas palabras como a un salvavidas. En el hospital, los médicos actuaron rápido. Había que hacer una cesárea de emergencia. Las complicaciones eran severas. Le explicaron a Leila que a sus 12 años tuvo que firmar papeles como si fuera adulta, que existía la posibilidad de que su madre no sobreviviera a la cirugía. Leila firmó con mano temblorosa, rezando cada oración que conocía. 3 horas duró la operación, 3 horas en las que las hermanas se abrazaban en la sala de espera, imaginando el peor escenario. Otras familias las miraban con lástima. Una enfermera les trajo té caliente que ninguna probó. El tiempo se movía como miel espesa. Entonces salió el médico. Su expresión era indescifrable. Las niñas se pusieron de pie de un salto, con el corazón en la garganta. «Su madre está viva», dijo el médico, y todas exhalaron el aire que habían estado conteniendo. «Está muy débil y tardará en recuperarse, pero está viva. Y el bebé también está vivo». Hubo un momento de silencio. Luego la pregunta inevitable: ¿es niño o niña? El médico sonrió ligeramente. «Es una niña pequeña pero fuerte. Contra todos los pronósticos, está respirando bien». Las hermanas no supieron qué sentir. Alivio porque su madre y la bebé estaban vivas. Terror por lo que Karim haría cuando se enterara. Habían pasado por tanto miedo esa noche que ya no les quedaban lágrimas. Pudieron ver a su madre 1 hora después. Amina estaba pálida, con tubos conectados a sus brazos, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas. La bebé estaba en una incubadora cerca. Era diminuta, con mechones de cabello negro y puños cerrados. «La llamaremos Nur», susurró Amina. «Luz, porque ha traído luz en la noche más oscura». Las niñas asintieron, aunque en sus corazones sabían que la verdadera oscuridad aún no había llegado. Karim finalmente apareció al día siguiente. No preguntó por su esposa primero. Sus primeras palabras fueron: «¿Qué fue?». Leila, que había crecido 10 años en una noche, lo miró directamente a los ojos y respondió: «Una niña. Mamá casi muere trayéndola al mundo, pero ambas están vivas. Eso es lo único que debería importar». La expresión de Karim fue como ver un edificio derrumbarse. Primero ira, luego incredulidad, después algo que podría haber sido dolor pero que se transformó rápidamente en resentimiento frío. No gritó, no golpeó nada, simplemente dio media vuelta y se fue. Las niñas no lo vieron durante 2 semanas. En esas 2 semanas, algo cambió en esa familia. Sin la presencia amenazante de Karim, la casa respiraba diferente. Las niñas trabajaban juntas con una eficiencia que sorprendía a los vecinos. Leila organizaba todo como una general: horarios para cuidar a mamá, turnos para atender a la bebé Nour, tareas del campo y la casa distribuidas según las capacidades de cada una. Las vecinas comenzaron a ayudar también. Traían comida y ropa de bebé, ofrecían consejos. Una red de solidaridad femenina se tejió alrededor de esa familia. Amina se recuperaba lentamente. Los médicos dijeron que había sido un milagro que sobreviviera con la cantidad de sangre que había perdido. Pero las verdaderas enfermeras eran sus hijas, que la cuidaban con una dedicación que derretía corazones. La alimentaban con cuchara, le cambiaban las vendas, se turnaban para que nunca estuviera sola. Y con Nour eran igual de devotas. La bebé pequeña se convirtió en el centro de amor de todas. Cada hermana tenía su manera especial de cargarla, de cantarle, de hacerla sonreír. Cuando Karim finalmente regresó, la casa estaba en orden. Mejor que cuando él estaba, entró esperando encontrar caos y desesperación, munición para justificar su desprecio. En cambio, encontró un hogar funcionando perfectamente sin él. La comida estaba lista, la casa limpia, las niñas trabajaban en armonía. Y en el centro de todo, Amina, todavía débil pero viva, sosteniendo a la bebé Nour. No dijo nada esa primera noche. Se sentó a comer en silencio mientras las niñas lo miraban con recelo. Después de cenar, se retiró a su habitación. Las semanas siguientes fueron extrañas. Karim estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo demás.
No ayudaba, pero tampoco estorbaba. No hablaba de irse, pero tampoco participaba de la familia. Era como un fantasma habitando su propia casa. Las niñas se acostumbraron a su presencia-ausencia. Continuaron con sus rutinas. Leila seguía siendo el pilar, pero todas contribuían según su edad. Incluso las más pequeñas, de 6 y 8 años, ayudaban poniendo la mesa o entreteniendo a Noor cuando las mayores estaban ocupadas. Amina, aunque aún débil, dirigía desde su cama, dando instrucciones con voz suave, agradeciendo cada pequeño gesto de sus hijas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noche, Karim estaba sentado en el porche como había hecho todas las noches desde su regreso, fumando en silencio. Noor comenzó a llorar adentro. Todas las hermanas estaban ocupadas, unas terminando tareas del campo, otras preparando la cena. El llanto continuaba. Karim apagó su cigarro, se levantó, entró a la casa y por primera vez en su vida tomó a uno de sus bebés en brazos. Noor era tan pequeña que cabía en sus manos enormes. Él la miró, esta criatura diminuta que no había pedido nacer, que no tenía culpa de no ser el varón que él deseaba. Los ojos de la bebé se abrieron y lo miraron directamente. Y en ese momento, algo se quebró dentro de Karim. No fue una transformación instantánea. Fue más como una grieta en una presa que lleva años aguantando demasiada presión. Meció torpemente a la bebé. No sabía cómo hacerlo correctamente. Nunca había cargado a ninguna de sus hijas antes. Pero Noor dejó de llorar. Se quedó mirándolo con esos ojos inmensos que los bebés tienen, ojos que ven el alma de las personas sin juzgar. Leila entró a la habitación y se quedó paralizada al ver a su padre sosteniendo a su hermana menor. Iba a quitársela, temiendo que la lastimara, pero algo en la expresión de Karim la detuvo. «Es tan pequeña», dijo Karim, y su voz sonaba diferente, más suave, más humana. Todas fueron así de pequeñas. No era una pregunta sino una realización. Leila asintió lentamente. «Sí, papá, todas fuimos así de pequeñas, y todas necesitábamos que nos cargaras así». Karim no respondió, pero tampoco soltó a la bebé. Se sentó en una silla, todavía sosteniendo a Noor, y algo en su postura era diferente. Las otras hermanas comenzaron a entrar a la habitación, una por una, atraídas por la escena inusual. Todas se quedaron en silencio, observando. Nadie se atrevía a moverse o hablar, temiendo romper lo que fuera que estaba sucediendo. Finalmente Karim habló de nuevo. «He sido un hombre terrible», dijo, y las palabras parecían costarle físicamente. «He lastimado a tu madre. Las he lastimado a todas ustedes, y ni siquiera sé por qué. Porque quería un hijo. Como si un hijo fuera más valioso que una hija. Como si el valor de una persona dependiera de lo que tiene entre las piernas, en lugar de lo que tiene en el corazón». Las niñas se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. ¿Era esto real? Su padre, el hombre que las había despreciado toda su vida, ¿estaba admitiendo su error? Leila, siempre la valiente, dio un paso adelante. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de 9 hijas empiezas a ver esto?» Karim miró a la bebé en sus brazos. «Porque casi pierdo a tu madre. Porque vi cómo todas ustedes trabajaron juntas para mantener esta familia cuando yo no estaba. Porque me di cuenta de que he estado viviendo mi vida esperando algo que nunca llegó, y mientras tanto, perdí todo lo que ya tenía. He sido un tonto cruel y ciego». No fueron lágrimas lo que corrió por sus mejillas, fueron décadas de orgullo malentendido disolviéndose. Las hijas no corrieron a abrazarlo. El perdón no funciona así, pero algo cambió en la atmósfera de esa habitación. Una pequeña puerta se abrió, una posibilidad de algo diferente. Si estás sintiendo que esta historia te está transformando por dentro, no te vayas todavía. Y si querés seguir viendo historias que te ayuden a entender mejor la vida, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Los días siguientes fueron cautelosos. Karim comenzó a levantarse más temprano, ayudando con tareas que antes consideraba trabajo de mujeres. No lo hacía bien al principio. Quemaba el pan, cargaba el agua incorrectamente, torpemente trataba de ayudar con la bebé. Las niñas lo observaban con desconfianza, esperando que en cualquier momento volviera a ser el hombre cruel que conocían. Pero los días se convirtieron en semanas y el cambio persistía.
Una tarde, mientras Leila trabajaba en el campo, Karim se le acercó. Ella tensó sus hombros, preparándose para... No sabía qué, pero él solo se paró a su lado y comenzó a trabajar en silencio. Después de un rato, habló. Tu madre me contó que dejaste la escuela para cuidar de la familia. Leila no respondió. No sabía qué decir. Eso no estuvo bien, continuó Karim. Una niña de 12 años debería estar estudiando, no cargando el peso de una familia entera sobre sus hombros. Eso era mi trabajo y fallé. Leila dejó de trabajar y lo miró. ¿Y ahora qué, papá? ¿Unas palabras bonitas van a borrar años de gritos y golpes? ¿Van a borrar las veces que hiciste llorar a mamá? ¿Las veces que nos dijiste que éramos una decepción? Su voz se quebró. ¿Cómo puedo creerte cuando toda mi vida me enseñaste que no valía nada solo porque soy niña? Karim recibió esas palabras como los golpes que merecía. No puedo borrar el pasado, Leila. Ojalá pudiera. Lo que puedo hacer es tratar de ser diferente en el futuro. Sé que no es suficiente. Sé que quizás nunca me perdones. Pero necesito intentarlo. Porque ustedes, todas ustedes, merecen un padre que las valore. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser ese padre, aunque sea demasiado tarde. No hubo reconciliación dramática. No hubo abrazos ni declaraciones de amor instantáneo. Pero hubo un pequeño asentimiento de Leila. Un reconocimiento de que al menos él estaba intentando. Y a veces, el intento es el primer paso. Los meses pasaron. El cambio en Karim fue gradual pero constante. Comenzó a pasar tiempo con cada una de sus hijas, conociéndolas realmente por primera vez. Descubrió que la segunda, Yasmín, tenía talento para las matemáticas, que la tercera, Fátima, podía cantar de manera hermosa, que la cuarta era una artista natural, que la quinta tenía un sentido del humor que podía alegrar el día más oscuro. Conoció a sus hijas como personas, no como decepciones. Con Amina fue más difícil. Los años de abuso habían dejado cicatrices profundas. Ella lo observaba con una mezcla de esperanza cautelosa y dolor residual. Una noche, después de que las niñas se durmieran, él se sentó junto a su cama. No espero que me perdones, le dijo. No sé si yo mismo podría perdonarme si estuviera en tu lugar, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento. Cada día veo tu rostro y recuerdo los golpes que te di, las lágrimas que causé, los años que robé, y cada día prometo ser mejor. Amina lo escuchó en silencio. Luego habló, su voz firme a pesar de su debilidad física. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana, Karim. Se gana con acciones, no con palabras. Tus hijas y yo hemos sobrevivido a tu crueldad. Ahora tendrás que probar que mereces ser parte de esta familia que construimos sin ti. No era perdón, pero era una posibilidad. Y eso era más de lo que Karim merecía. La transformación más notable se vio en cómo trataba a Noor. La bebé que había sido la gota que derramó el vaso, se convirtió en su redención. Pasaba horas con ella, cantándole mal, pero con amor, contándole historias, simplemente sosteniéndola. Las hermanas mayores bromeaban diciendo que Noor era la consentida, pero lo decían con cariño, porque veían que el amor de su padre por la bebé estaba sanando algo en él. Un día, en el mercado del pueblo, un conocido le dijo a Karim, «Qué lástima, 9 hijas y ni un solo varón. Debe ser duro». Antes, Karim habría estado de acuerdo, quizás incluso se habría quejado. Pero ese día, miró al hombre directamente y dijo, «No es una lástima, es una bendición. Tengo 9 hijas extraordinarias, que son más fuertes y más valiosas que cualquier hijo que hubiera podido tener. Y si no puedes ver el valor en las mujeres, entonces eres tú quien debería sentir lástima, porque te estás perdiendo de la mitad más bella de la humanidad». El hombre se quedó boquiabierto. El pueblo entero se enteró de esa conversación. Algunos murmuraban que Karim se había vuelto loco. Otros, especialmente las mujeres, sonreían con aprobación. El cambio en él no pasó desapercibido. Pasó un año desde aquella noche en que casi perdieron a Amina. La familia se reunió para celebrar el primer cumpleaños de Noor. Había pastel modesto, decoraciones hechas a mano por las hermanas, y por primera vez en años, risas genuinas llenaban la casa. Karim miró a su alrededor, a Amina, todavía frágil pero sonriendo,
a sus 9 hijas en diferentes edades, cada una única y hermosa a su manera. Se puso de pie y alzó su taza. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Noor, quien en su primer año de vida me enseñó más sobre el amor que todos mis años anteriores, por Amina, quien soportó lo insoportable y aún así crió a hijas extraordinarias, y por mis 9 hijas, cada una de ustedes un regalo que no supe apreciar, pero que ahora atesoro más que a mi propia vida. Ustedes son mi orgullo, mi legado, mi redención, y pasaré cada día que me quede asegurándome de que lo sepan». Las lágrimas fluyeron libremente esa noche, pero eran lágrimas diferentes a las de años anteriores. Eran lágrimas de sanación, de perdón ganado lentamente, de una familia que se reconstruía sobre los escombros del dolor. No todo estaba arreglado. Las cicatrices no desaparecen solo porque alguien se disculpe, pero había esperanza, y a veces eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. Leila, ahora con 13 años pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, observaba a su padre con Noor. Recordaba todas las veces que había deseado que él la cargara así, que le hablara con esa ternura. Parte de ella todavía dolía por lo que nunca tuvo. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a sanar, se alegraba de que sus hermanas menores, especialmente Noor, conocieran a un padre diferente. No era justo que ella hubiera sufrido mientras las menores recibían amor. Pero la vida rara vez es justa. Lo importante era romper el ciclo. Años después, cuando todas las hijas hubieran crecido, contarían esta historia a sus propios hijos. Hablarían del padre que fue cruel, del casi final trágico y de la transformación que siguió. Pero lo más importante que enseñarían es esto: el valor de una persona no está determinado por su género, su apariencia o las expectativas de otros. Está determinado por el amor que dan, la fortaleza que muestran y la capacidad de levantarse después de ser derribados. La familia nunca fue perfecta después de eso. Karim tuvo momentos donde su viejo temperamento intentaba salir, pero sus hijas, empoderadas por su nueva dinámica, no lo permitían. Lo confrontaban, le recordaban sus promesas, y él, avergonzado, rectificaba. Era un trabajo continuo, una elección diaria de ser mejor. Amina eventualmente perdonó. No olvidó, pero perdonó, porque guardar tanto resentimiento era demasiado pesado para cargar. Encontraron una nueva manera de estar juntos, no como eran antes, eso era imposible de recuperar, sino como algo nuevo, algo construido sobre honestidad y esfuerzo consciente. El pueblo que una vez murmuró sobre la tragedia de la familia sin hijos varones, eventualmente vio algo diferente. Una familia de mujeres fuertes, cada una contribuyendo a su comunidad de maneras significativas. Leila eventualmente volvió a la escuela y se convirtió en maestra, Yasmín en contadora. Las demás encontraron sus propios caminos. Y Noor, la 9ª hija que casi cuesta la vida de su madre y provocó la transformación de su padre, creció sabiendo que era amada incondicionalmente. Esta no es una historia con un final perfecto, porque la vida real no tiene finales perfectos. Es una historia sobre cómo las personas pueden cambiar cuando finalmente ven el daño que han causado. Es sobre el poder del amor incondicional de una madre y la resiliencia de hijas que se negaron a ser definidas por el rechazo de su padre. Es sobre segundas oportunidades ganadas con esfuerzo real, no solo palabras vacías. Si llegaste hasta acá y esta historia te hizo reflexionar sobre el valor que le das a las personas en tu vida, suscríbete al canal para seguir viendo historias que te cambien la perspectiva.